Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar. Saludos en nombre del, como decía Antonio, del nuevo comisario europeo del Corredor Atlántico, François Bosch, y en nombre del Ministerio de Transportes. Es mi tercer año. Yo creo, Antonio, que me va a tocar estar aquí todos los años por activa, por pasiva o por perifrástica. No sé cómo será la frase, pero deberemos estar aquí. Por resumir, consejero, autoridades, directores generales, presidentes de las cámaras, vicepresidente de la COE, secretario general de las cámaras. Voy a ir rápido porque, evidentemente, entiendo que tienen muchas ganas de oírme hablar y de contar algunas cuestiones. La primera de ellas es que yo traía una presentación aquí, pero el rigor de los últimos días y el hecho de la decisión de implementación he preferido que no se la ponga, pero quedo a la entera disposición del Corredor Sudoeste Ibérico para tener una reunión de trabajo cuando ustedes estimen oportuno y podamos hacer que esa presentación que yo les tenía preparada para hoy, pero que quieren escuchar otra serie de cosas, pues se la pueda exponer y podamos trabajar, incluso sin traje y sin corbata, en el desarrollo de infraestructuras, porque les tenía que contar muchas y muy buenas noticias. El que la autopista ferroviaria Madrid-Valencia, gracias al trabajo que estamos realizando, llegue a Mérida antes del final de año, primer trimestre del año que viene, y que llegue a entroncamiento a finales del año que viene, es una buena noticia. Que la renovación integral de la Mérida-Puerto Llano, que estamos licitando en estos momentos por un valor total superior casi a los 400 millones de euros, creo que es importante. Que el nuevo plan de explotación de las líneas Zafra-Huelva, recientemente reabierta, y Zafra-Los Rosales, aunque aún con obras, pero muy pronto se terminarán, es importante. También comentarles el nuevo servicio AVAN que Renfe va a prestar desde el año que viene en media distancia en Extremadura y que se pondrá en funcionamiento a lo largo del año 2026, una vez que en el primer trimestre concluyamos las obras de instalación del sistema de señalización RTMS. Muchas novedades en cuestiones de carreteras, aeropuertos o incluso, antes mencionaban, de la posible reapertura de la Ruta de la Plata. Somos el único Gobierno que ha lanzado un estudio de viabilidad y prefactibilidad para volver a reabrir esta línea cerrada hace 40 años. Hasta ahí. Evidentemente, ustedes quieren que yo hable de una decisión de implementación, que es lo que, además, Antonio me pidió. Pero lo primero de todo es, ¿sabemos qué es una decisión de implementación? Porque creo que mucha gente no conoce qué es una decisión de implementación. Pues miren, está regulada en el artículo 11 del Reglamento de las Redes Transeuropeas de Transporte. Y dice claramente en su primer párrafo que es la Comisión quien adopta esta decisión de implementación. ¿Y por qué la adopta? La adopta porque el reglamento dice muy claro cuáles son los fundamentos que tenemos que desarrollar a la hora de implementar los corredores. Les voy a hacer solamente dos valoraciones. La primera de ellas, los corredores matizan que la velocidad es de 160 kilómetros por hora y no 300, como es alta velocidad. Otra cosa es que el Gobierno de España ha decidido que la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura sea de 300 kilómetros por hora, pero los reglamentos hablan de 160. Y lo segundo es que es 100 kilómetros para mercancías, cosa que ya se da. Por lo tanto, uno de los dos apartados ya está cubierto antes del año 2030 y el segundo, si no fuera por la electrificación del Humanes-Talayuela, estaría también cumpliendo los requisitos que el reglamento comunitario marca. Segunda cuestión, se adopta porque dice la Comisión, párrafo cuarto del artículo 11, página 31 de ese reglamento, que la Comisión tendrá especialmente en cuenta toda inversión importante realizada por el Estado miembro de que se trate la línea paralela o muy cercana que se deba construir. En este caso, la Unión Europea dice que gracias a que España ha invertido 1.700 millones de euros en la línea Madrid-Lisboa y que en esa presentación yo tengo desgranado para que todos ustedes vean, por eso se realiza esta decisión de implementación de la línea completa, repito, de la línea completa Madrid-Lisboa. Y en el apartado, en el párrafo quinto, dice que la Comisión adoptará una decisión sobre la ejecución solicitada a más tardar 6 meses después de la recepción de la petición. Fíjense, la decisión de ejecución fue solicitada por los gobiernos de España y Portugal de manera previa a la adopción de este reglamento. ¿Por qué? No porque España no fuera a llegar, sino porque otro Estado decidió que no llegaba.
Es más, Antonio García Salas estuvo presente en los Tinti Days en abril del año 2024, el año pasado, donde el entonces comisario europeo, no François Bosch, que es el actual, sino Carlos Secchi, ya anunció que íbamos a firmar esa decisión de implementación, bueno, que la Comisión la iba a adoptar porque no se firma, este es otro de los mantras que quería informar en este aspecto, solamente se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y, por lo tanto, ya estaba las vicisitudes políticas de Francia, que ustedes comprenden y entienden, del año 2023, nos llevó a que eso no pudiera ser. Y es importante recordar que ya hubo una decisión de implementación aprobada publicada el 24 de marzo del año 2018 que afectaba a la conexión transfronteriza y que determinaba una serie de actuaciones que no se llegaron a cumplir. En este caso, en este año, ya se han aprobado 2 decisiones de implementación, las pueden encontrar ustedes en la página web de la Unión Europea, el 9 de julio relacionada con el Rail Báltica y el día 30 de julio relacionada con la Lyon-Turín. ¿Y por qué se llega a estas decisiones de implementación? Miren, no es por acelerar el reglamento ya es muy claro. Es cuando alguien no va a cumplir el reglamento, la propia Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo tienen que adoptar una decisión conforme a aquel que no va a cumplir. Nosotros rendimos cuentas de las políticas que hacemos, de los temas compartidos con nuestros vecinos con Portugal. Defendemos los intereses nacionales desde la lealtad institucional y sin perder de vista los intereses comunes, como me ha gustado muchísimo que han defendido los representantes de las cámaras de comercio y de los representantes empresariales. Lo hicimos el año pasado en la cumbre de Faro. Este año lo vamos a hacer en la cumbre ibérica de Huelva, que se va a celebrar el próximo mes. La conexión entre Madrid y Lisboa es prioritaria para nosotros y es prioritaria para el Gobierno de Portugal, o eso queremos entender. Ustedes ven también por dónde van las licitaciones de Portugal. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Nosotros avanzamos por nuestra parte y estamos seguros de que la cumbre hará posible la colaboración y el compromiso que compartimos con Portugal en esta conexión. El tramo entre Madrid y Oropesa, tengo que dejarlo claro, aunque a veces a Antonio no le gustan estas cosas, se dejó caducar en el año 2013 la declaración de impacto ambiental del estudio informativo que estaba aprobado desde el año 2008. Miren, les voy a poner una anécdota. Yo soy de Valladolid, estudiante de Geografía de 1993 a 1998. Mi trabajo de fin de carrera que teníamos entonces era la declaración de impacto ambiental de la variante de mercancías de Valladolid. Les repito, lo entregué en 1998. Se va a inaugurar en el año 2026, 28 años después. Las obras son hijas de un tiempo, pero ese tiempo lo que no podemos hacer es pararlo o retrocederlo, como en algunas ocasiones ha ocurrido. Y en el tramo extremeño es cierto lo que dice Antonio, que en el año 2017 se reinicia fallido momento, pero hay que recordar que la integración de Talavera, por ejemplo, prevista en el año 2012 y con proyecto y aprobado, en el año 2018, en marzo, repito, marzo de 2018, se resolvió el contrato y no se pudo realizar. Vamos a lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, y esta misma mañana he preguntado al Ministerio de Transición Ecológica para saber cómo estaba la situación y poder comentársela, me transmiten la petición temporal del promotor para el tramo Madrid-Oropesa, objeto de evaluación de impacto ambiental, está en tramitación desde el 21 de abril del 2025, con fecha prevista de finalización antes de que termine el año, como informó el ministro hace muy poco en sede parlamentaria. Señores, entre Plasencia y Badajoz hemos concluido toda la infraestructura ferroviaria. Repito, toda. Falta solo la puesta en servicio en el primer trimestre de 2026 del sistema de comunicación RTMS. Señoras y señores, entre Talayuela y Plasencia, 70 kilómetros, está en obra toda la plataforma muy avanzada. Avanzamos en el proyecto de instalación de instalaciones de seguridad y el compromiso es terminarla en el año 2028. Ahora les detallaré alguna cosa más que aparece en la decisión de implementación.
En el tramo Plasencia-Badajoz, frontera portuguesa, como os decía, está puesto en funcionamiento. Miren, los hitos son los que son, las obras son las que son. La decisión de implementación que se trabaja y que se ha trabajado durante 3 años con el Gobierno de Portugal, solamente falta saber el día de la publicación de la misma, España se compromete taxativamente, como hemos dicho en numerosas ocasiones, y lo verán cuando vean el texto publicado, a que el año 2030, en lo que concierne a España, ustedes serán responsables de ver lo que pone sobre Portugal, en lo que concierne al año 2030, la fecha de finalización es el año 2030, con Plasencia-Talayuela, línea de alta velocidad puesta en servicio antes del final del año 2028. Instalación del sistema de control de RTMS entre Plasencia y Talayuela también antes del 2028. Electrificación entre Talayuela y Madrid por la línea convencional antes del fin del año 2028 y construcción de la línea de alta velocidad antes del año 2030. Los hitos son los que son. España pone los que pone. Portugal pone los que pone. Les voy a poner un ejemplo. Solamente el tramo entre Poceirao y Elvas, la licitación está prevista para el año 2028, el inicio de obras en el año 2030 y su previsión inicial es el año 2034. La travesía central del Tajo, el año pasado se inició un estudio de forma previa que tiene que estar terminado en el año 2026 y no hay ningún tipo de actuación de ningún otro tipo. Las voluntades se ponen blanco sobre negro, como ocurre en el Reglamento Europeo y como ocurre en la decisión de implementación. Porque, como les suelo decir muchas veces, dato mata relato. Y dato mata relato porque nosotros somos del Boletín Oficial del Estado, de la obra y de la licitación. Les voy a dar un dato. El corredor mediterráneo este año, en los 8 primeros meses del año, ha licitado por valor de 800 millones de euros. El corredor atlántico hemos licitado por valor de 2.802 millones de euros, frente a los 1.420 del año pasado, frente a una media de 1.153 entre el año 2012 y el año 2018 y frente a una media de 653 entre el año 2012 y el año 2018. Dato mata relato. Hemos trabajado comúnmente con Portugal, con quien tenemos muy buena relación y para la cual tenemos una agrupación de interés económico, la ABEP, la Alta Velocidad España-Portugal, y en junio del año 2025 hemos aprobado un estudio por valor de 1,35 millones de euros que prepara el futuro de la conexión de la alta velocidad. Pero un proyecto en serio de la movilidad entre los dos países. El estudio se llama Actualización de flujos de movilidad, estudio funcional y análisis y coste-beneficio del corredor Madrid-Lisboa, porque, como muy bien han señalado anteriormente, es muy importante decir exactamente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y, sobre todo, en este estudio, para quién lo estamos haciendo. Tendría muchas cosas más que contarles, pero yo creo que lo importante y lo que venían a escuchar ustedes hoy aquí era que yo les contara exactamente cuál es la situación y cómo hemos trabajado con el Gobierno de Portugal en los últimos años en este desarrollo y en esta actualización del reglamento comunitario. Me van a permitir una licencia. Creo que muchas veces y en muchas ocasiones se habla con demasiada ligereza con el tema de los reglamentos comunitarios. Yo creo que hay un cierto desconocimiento, no se sabe cómo funcionan. Les doy una noticia. La Unión Europea, la propia Comisión, junto con el Comisario Europeo del Corredor Atlántico y, en este caso, con nosotros, vamos a organizar en España un curso de posgrado sobre redes transeuropeas de transporte, no solamente para España, sino para la Unión Europea, para que todas aquellas personas que tienen que trabajar diariamente con ella entiendan cómo funcionan, cómo son estos reglamentos, cuál es su funcionamiento, cuáles son sus compromisos y cómo se llega, porque muchas veces entendemos o vemos determinadas alocuciones públicas o informaciones que no se corresponden con el texto real de un reglamento comunitario que deja las cosas bastante claras. Por último, el compromiso del Gobierno es terminar, como hemos dicho, una obra de infraestructura muy importante, pero, miren, siempre y en todo lugar, yo soy de Castilla y León, ustedes hablan del agravio de Extremadura, lo entiendo, lo comprendo
y lo comparto. Hablan del agravio de Castilla-La Mancha. Lo entiendo, lo comparto y me uno a él. Yo soy de una tierra que ocurre exactamente lo mismo. Pero fíjense, en mi corredor, en estos momentos, en el corredor del que soy responsable de auditar la ejecución de todas estas infraestructuras, nosotros estamos ahora mismo en 753 kilómetros de inversión en estos momentos. Les he dado antes las cifras de inversión. Estamos llevando la alta velocidad a Cantabria, que tampoco había llegado. Estamos llevando la alta velocidad al País Vasco y, además, entre Burgos y Vitoria, que tampoco existía. Estamos mejorando las conexiones de alta velocidad con Asturias y con Galicia, a pesar de que se hayan inaugurado, porque todavía faltan. Estamos en la fase de elaboración de los proyectos de la unión del Sevilla-Huelva, que tampoco estaba, de la unión de la mejora de la infraestructura entre Sevilla y Cádiz, de la unión de Cádiz con Algeciras. Tenemos muchos retos. Tenemos retos tan importantes como los estudios antes comentaban de la Ruta de la Plata, del Directo de Burgos, de la eliminación del Lazo de Manzanal. Tenemos retos importantes, apasionantes, que vertebran España, y que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que necesitan esa colaboración y esa lealtad institucional. Para terminar, el compromiso del Gobierno de España con las inversiones más allá. Antes comentaban esta mañana en otro foro que tenía, más allá de los fondos europeos, más allá de los presupuestos, es inequívoca. Y estamos para cumplir los objetivos y para cumplir los reglamentos comunitarios que este país, junto con el resto de los países de la Unión Europea, nos hemos dotado. Muchas gracias y a su disposición.